el doctor Manuel Chus, quien es director de esta colección Silex Ultramar, de la que también nos hablará en su momento. Y al final, pero no al último, pues está el director del Instituto de Investigaciones Históricas, que nos acoge aquí, el doctor Moisés Guzmán Pérez, a quien le voy a ceder el uso de la palabra para unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas al Instituto de Investigaciones Históricas. Estamos muy complacidos porque la doctora Cristina Fonseca haya tenido a bien presentar este libro que coordina con Pedro Pérez Herrero, que haya invitado desde luego a nuestro secretario académico, al doctor Fabián Herrera León, para que haga los comentarios respectivos sobre la misma, y desde luego que nos acompañe también el doctor Manuel Chus, amigo, colega, conocido ya de hace algún tiempo, quien dirige esta colección Silex Ultramar. En el instituto estamos muy contentos porque este semestre está cargado de actividades académicas, de presentaciones de libros, de exposiciones museográficas, y estamos preparándonos para conmemorar nuestros 35 años de vida como dependencia universitaria el próximo mes de noviembre. Están desde ahora invitados. Así es de que, sin más, les damos la más cordial bienvenida. Esperemos que disfruten esta obra, que la lean y que enriquezcan su conocimiento sobre uno de los temas historiográficos que más pujanza ha tenido por esa escuela creada en la Universidad Jaume I, encabezada, entre otros, por Víctor Mínguez e Inmaculada Rodríguez. Así es de que bienvenidos, están en su casa y escucharemos la presentación. Bueno, perdón, creo que omití también comentar que nos acompaña en vía remota la profesora Inmaculada Rodríguez Moya. Ahí está. Hola Inmaculada, ¿qué tal? Profesora de la Universidad Jaume I. Y está también el profesor Rodrigo Escribano Roca y también Cecilia Quevedo, a quien les damos la más cordial bienvenida vía remota. Así que sin más, vamos a proceder. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Fabián Herrera León. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, doctor Landavazo. Gracias, doctor Guzmán. Bienvenidos, Cristina, Noé. Gusto verlos. Bienvenidos a todos. Tengo de verdad el gusto de presentar el libro de una persona pues muy querida por muchos en este Instituto de Investigaciones, una compañera mía de generación prácticamente, y pues una amiga a la distancia, que pues ha sido muy grato ver el desarrollo de su actividad académica en los últimos años. Por eso estamos muy contentos aquí y por eso este numeroso público. Cristina, me imagino que las redes sociales están con un buen número de personas conectadas y atendiendo esta presentación. Me voy a permitir compartir con ustedes un texto que, a propósito de la presentación, me preparé. Quisiera que Cristina lo escuchara y quizá después podamos hablar un poquito de este trabajo. La ya reconocida y prestigiada colección Silex Ultramar vuelve a nuestras manos con un noveno título acerca de la imagen, la iconografía, las representaciones y los imaginarios en América a lo largo de los siglos XVI y XX. Se trata de un volumen colectivo bajo el cuidado de dos bien conocidos historiadores de México y España, respectivamente Cristina Fonseca Ramírez, formada durante parte importante de su carrera en esta universidad, además de compañera nuestra en este instituto, previa a su incorporación como profesora e investigadora en la Universidad Jaume I de Castellón. Su otro editor, Pedro Pérez Herrero, un autor con una enorme trayectoria y producción en ambos países, un historiador notable en la Universidad de Alcalá, con una relación muy cercana con universidades latinoamericanas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre ellas.
Integrado por 13 capítulos y un muy bien logrado estudio introductorio, El poder de la imagen, iconografía, representaciones e imaginarios en América, bellamente ilustrado, que Cristina ha hecho el favor de obsequiarme. No obstante, que ya está agotado, es escaso, es una obra que se ha comprado ya. Este libro propicia la reflexión colectiva sobre la utilidad de la imagen y las representaciones cerca de la historia, y en particular de nuestra historia americana. En su introducción, Fonseca Ramírez y Pérez Herrero problematizan inteligentemente la imagen como expresión del poder y destacan su relevancia como objeto de análisis para el historiador de nuestro tiempo, quien podría muy bien identificarse como aquel historiador en el pasado que lo era tanto con las palabras como con un grupo de imágenes que hacía parte de su discurso. Esto queda muy claro en esta pues, muy bonita introducción. Estas primeras páginas del libro colectivo consiguen pues vincular adecuadamente las temáticas distintas de sus capítulos, de modo tal que un trabajo sobre la imagen de Carlos II en América no es tan distante, en virtud de esta problemática compartida, de aquel otro dedicado al cine y a la violencia política con motivo de los movimientos juveniles del 68. No obstante, la organización cronológica permite intimar mejor los trabajos propios del periodo colonial americano, de cartografía, de imagen monárquica y dinástica con impacto en este continente. Este primer grupo de trabajo permite un juego de ubicaciones en distintas partes del subcontinente, pero este es igualmente parte de los estudios a los que corresponde una perspectiva europea y metropolitana sobre la Nueva España o, aún más remoto, Tarapacá. Enseguida, la América independiente y un nuevo y progresivo discurso a través de la imagen para el culto a los héroes patriotas, o bien la protección de los cultos, tal como Cristina Fonseca nos permite apreciar a través de las advocaciones marianas. Los capítulos correspondientes al siglo XX van del libro de texto sobre historia de América o el lugar del continente en la enseñanza de la historia a los estudiantes españoles que nos ofrece Pedro Pérez Herrero en un extenso estudio al análisis. Esto se vincula al análisis, por ejemplo, de un mural anticapitalista en la sala de conferencias de una central obrera mexicana. Entonces los cruces están allí y son muy válidos, se llega a justificar muy bien la integración de estos grupos de artículos que conforman el volumen. Las imágenes y su uso por el poder siguen allí asociados en la representación del pasado, aún en ese muy distinto siglo XX, aunque es muy cierto el sentido de Fonseca y Pérez respecto de la disolución de la imagen como recurso ilustrativo o de relato visual acompañando a la historia. Aquel que, entre otras muchas cosas, podría ser considerado historiador u hombre de letras, se explica claramente en esta obra. No era extraño que recurriera a la imagen y ensayara con ello crear una opinión pública concreta o una conciencia ciudadana común. Fonseca y Pérez Herrero refieren, por ejemplo, los voy a citar: la figura de un rey montado a caballo en el centro de una plaza, el cuadro de una batalla en un ayuntamiento o en la Cámara de Diputados, el frontispicio de un edificio público relatando una gesta, una bandera, el retrato de un santo en una iglesia, la reproducción de la Constitución, una poesía, una obra de teatro, una sinfonía, una canción, un villancico, una novela, un cuento. Fin de la cita. En el terreno historiográfico, la imagen dejó todo el espacio a un nuevo tipo de historia, que buscaba ganar en seriedad a costa de todo aquello que pudiera ser juzgado por su informalidad o subjetividad, inapropiados como la imagen de una historia que pretendieron científica, metodológica y aislada de las expresiones artísticas y literarias con las que antes se encontraba relacionada. Y este es el parteaguas de la obra, donde la imagen cae en desuso, cae pues fuera, digamos, del escritorio del historiador, que pretende pues apartar de su trabajo todo tipo de subjetividad, y la imagen pasa a ser juzgada de este modo.
Como si se tratara de una paradoja, este volumen de historia especializada representa un homenaje a aquella forma de historia tan dependiente de lo visual y a la atención popular en ella. Todo esto en una época, la nuestra, ya solo colmada por la imagen, ajena al relato escrito. Así es que esta podría ser muy bien un relato, podría ser muy bien un relato colectivo sobre el lugar de la imagen en la historia americana, de su partida y su singular regreso triunfal como una versión breve, contundente, pero lo más momentánea. Cristina Fonseca Ramírez y Pedro Pérez Herrero advierten al historiador que vive este nuevo siglo sobre la apremiante necesidad de manejar nuevas imágenes para nuevas narrativas historiográficas. Y a este respecto me pregunto, puesto que soy también historiador, si nos corresponde a nosotros elegir las imágenes antes que entender las que han elegido las mujeres y hombres de este tiempo, que viven libremente o al menos no son historiadores. Si nos corresponde algo más que la explicación de su uso cambiante e intencional de parte de los nuevos actores históricos. Un buen libro es aquel que deja preguntas y reflexiones personales. Y este es un buen libro. Esto es lo que puede hacer, ¿no? Una lectura de una primera impresión, pero luego es muy fácil profundizar en el libro, Cristina. Bien, este número 9 de la colección Sílex Ultramar cumple así con su principal propósito: llevar a América a Europa, a España, su primera referencia externa. Y lo hace también en beneficio de la propia América, con ideas novedosas sobre su pasado y una selección de autores contemporáneos en los que convive nuestro continente como una experiencia histórica y de vida en el presente. Las plumas que congrega el volumen, detrás de las de Cristina Fonseca y Pedro Pérez Herrero, son las de Lourdes Leita, presente, quien nos acompaña, Víctor Mínguez, Ana Martínez, también compañera nuestra en el instituto, María Inmaculada Rodríguez, Inmaculada Simón, Antonio Marrero, Rebeca Viñuela, que está también aquí presente, Rodrigo Escribano, Cecilia Mercedes Quevedo, Ailén Suyay Pereira, Dulce María Pérez, egresada de este instituto, doctora, Héctor Díaz Maroto, José Suárez Inclán y Gonzalo Andrés García. Este es un gran libro y yo le deseo a Cristina, le deseo a Pedro Pérez Herrero y le deseo a Manuel Chus que siga agotado tan pronto vuelva a salir a la venta con nuevas ediciones. Felicidades. Gracias. Gracias, doctor Herrera. Y ahora voy a ceder la palabra a la coordinadora del libro, Cristina Fonseca Ramírez. Adelante, Cris. Muchas gracias, doctor Landavazo. Muchas gracias, doctor Moisés Guzmán. Muchas gracias, doctor Fabián Herrera, por estas palabras tan lindas dedicadas a este libro. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por acoger este evento, esta presentación, a su director, el doctor Moisés Guzmán Pérez, por abrirnos las puertas de esta casa de estudios, así como a los doctores Marco Antonio Landavazo, al doctor Agustín Sánchez, que en este momento no pudo asistir por una situación personal, y al doctor Fabián Herrera, obviamente, el presentador de la obra y organizadores de este evento. Bueno, agradezco también la presencia de la exrectora, la doctora Silvia Figueroa Zamudio. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta presentación tan importante para mí. Agradezco también enormemente la ayuda de Elizabeth Contreras en toda la logística, así como a los compañeros, a Bersa, mi compañero, a Bersaín, a Robert, que siempre está a pie del cañón, Robert, ayudándonos en todos los asuntos aquí de logística de nuestro instituto. Pues para mí es un honor estar el día de hoy aquí en este instituto, mi casa por muchísimos años, rodeada de colegas, de amigos entrañables, y presentando ante ustedes este libro interesante proyecto que desarrollé coordinándolo de la mano del reconocido historiador, el doctor
Pérez Herrero, lo cual para mí fue un privilegio y una grata experiencia. Bueno, este proyecto yo les quiero contar un poquito acerca de cómo fue surgiendo este libro. Como muchos libros, todos los proyectos tienen un inicio y un final, ¿no? Pues este proyecto se fue materializando, se fue ideando y finalmente tuvo su nacimiento como el número 9 de esta colección Silex Ultramar. Y les quiero comentar que esto pues fue un proyecto de muchos años, ¿no? Y obviamente además la pandemia jugó digamos, a favor y en contra de nosotros, ¿no? Por estos momentos de, digamos, de parón en todos los ámbitos académicos y demás, ¿no? Bueno, desde el 2018 con el doctor Pérez Herrero empezamos a planear este volumen, este libro. Empezamos a tener nuestras primeras charlas. Pensamos que podíamos conjuntar un abanico muy grande de temas, de épocas, de siglos, para hacer un volumen que hablara sobre precisamente esto, ¿no? El poder de la imagen, los imaginarios, las narrativas. Y fue así que empezamos a pensar quiénes podían formar parte de este proyecto. Hicimos una primera lista, digamos, invitamos a muchos colegas y finalmente el volumen, las personas que participaron, pues son los autores que actualmente conforman este libro. Pues fue un proyecto, como les decía, de bastantes meses. Empezó en el 2018, en el 2019 ya teníamos a mitades del 2019 ya, digamos, casi armado el proyecto. Sin embargo, como todos ustedes saben, estos proyectos editoriales pues son tardados, ¿no? Porque pues cuando son libros colectivos, ¿no? Porque pues, son diferentes autores, hay que hacer toda la recepción de materiales, etcétera, ¿no? Pero luego en el 2020, cuando ya teníamos casi armado todo digamos, el primer DOMI, se viene, ¿no? Se viene la pandemia y todo esto pues dio un lapso, digamos, un tiempo de reposo que al mismo tiempo fue muy benéfico para nuestro libro porque pudimos hacer, digamos, como estas correcciones y todas pulir la obra de una manera como un poquito más reposada, ¿no? A veces podemos pensar, este tiempo de la pandemia pues fue un tiempo fatal, mucha gente, lo sabemos, lo pasó muy mal, otra gente lo pasó peor de lo que podemos imaginar. Sin embargo, a muchos, en mi caso particular, la pandemia para mí representó un lapso de encierro, pero de mucho trabajo, ¿no? Estaba yo también trabajando con mi tesis doctoral, a la par con este libro, pero bueno, finalmente se pudo conjuntar lo que les decía, los materiales, y en este libro pues participaron instituciones de gran prestigio, obviamente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presente con varios autores, la Universidad Jaume I, también, que ya me siento parte también de la Universidad Michoacana de siempre, pero también en estos momentos me siento parte de la Jaume por ser mi segunda casa de estudios, haberme doctorado en ella. La Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, la Universidad obviamente de Alcalá de Henares, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en fin, muchas universidades con diferentes colegas que se animaron a participar en nuestro libro, ¿no? Lo que les decía, que la gran fortuna que tuvimos de que nos acogiera este proyecto, la editorial Silex, en su colección Silex Ultramar, que es una colección muy novedosa, es una colección también de reciente creación, pero que ha surgido ya, iniciado con el pie derecho, pisando fuerte, precisamente en 2020, finales del 19-2020, el doctor Manuel Chus nos podrá aclarar un poquito más de estos tiempos, es cuando se empezaba a planear esta colección. Entonces, digamos que fue ese momento, la misma pandemia nos permitió como tener este libro, pero al mismo tiempo tener esa oportunidad de que se pudiera formar en la fila de edición y de la propia colección, porque pues muchos de ustedes saben que las colecciones, para poder publicar en una colección o publicar en muchos
ámbitos, pues hay que hacer fila, ¿no? Ahí no es de que, mira, te propongo esto y ya rápido, fast track, no. Hay que hacer fila. En 2020, 2021 ya estaban planeados los textos, los libros que iban a salir, y bueno, afortunadamente pudimos entrar en esta fila y poder tener nuestro libro a inicios de este año. Es un libro que acaba de nacer, que está recién nacidito hace unos meses. Actualmente se puede conseguir el libro de manera virtual. Bueno, está la editorial por subirlo de manera electrónica, como saben, y como dice el doctor, se ha vendido bastante, entonces estamos esperando que se pueda ya empezar a distribuir en otros países, ¿no? Porque toda la cuestión de la distribución es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, lo que les decía, el tiempo también de la pandemia, eso quiero hacer un paréntesis en esto, porque el editor en jefe y el dueño de la editorial Silex Ultramar, Ramiro Domínguez, que es un gran amigo, pues fue de las personas que la pasó bastante complicado y bastante mal. En el 2020, cuando ya estaba la colección pues planeada, él se contagia de este virus terrible que nos ha azotado a toda la humanidad, y estuvo un mes y medio en terapia intensiva en Madrid, en el hospital. Entonces, digamos que en esos momentos la planeación de esta colección, pues también nosotros como coordinadores, pues estábamos un poco con esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto? Pero bueno, eso yo me imagino que el doctor Manuel comentará algo. Pero bueno, finalmente lo que les llevó todo el proyecto avanzó, y finalmente a principios de este año tuvimos el nacimiento de nuestro libro, que con tanto cariño cuidamos la edición con el doctor Pérez Herrero, y bueno, que en este momento pues está a su disposición, ¿no? Para que lo consulten, lo quieran y lo lean con todo ese cariño que lo formamos no solamente nosotros, sino también los autores, entre ellos la doctora Lourdes de Ita y otros compañeros también aquí, Rebeca Viñuela, Dulce Pérez y algunos otros compañeros que son parte también de este instituto y de la Universidad Jaume, como tenemos presente a la doctora Inmaculada Rodríguez Moya, que está acompañándolos de manera virtual, Rodrigo Escribano y Cecilia, ¿verdad, Cecilia? Que está ahí con nosotros también. Bueno, esta propuesta editorial tiene como misión reflexionar sobre el poder y función de las imágenes, las cuales que han tenido en la historia americana. A lo largo de sus páginas explica cómo se fueron utilizando desde el siglo XVI hasta el siglo XX las imágenes en representaciones cartográficas, emblemáticas, los retratos de reyes, las fiestas, las imágenes religiosas, los dibujos de viajeros, la pintura, la fotografía, los murales, el cine, los libros de historia y los textos escolares. Este análisis va más allá del estudio de las imágenes desde un punto de vista positivista y descriptivo sobre su factura y datación. En los diversos capítulos se estudia el valor político, social y cultural de las imágenes y lo que han tenido en sus diversos escenarios como constructoras de imaginarios, legitimadoras del poder real y espiritual, materializando una realidad cartográfica, así como arquitectas de una narrativa social y una historia oficial española acerca de América. En este libro se fusionan dos culturas historiográficas que se entroncan y se dividen en un análisis del discurso y de la iconografía de la imagen del poder. Por una parte, la escuela de Víctor Mínguez, materializada especialmente en el grupo de investigación, iconografía e historia del arte, de la cual tengo el honor de formar parte, con los textos del propio doctor Víctor Mínguez, la doctora Inmaculada Rodríguez Moya y el nuestro. Por otra parte, la larga tradición historiográfica y magisterial del profesor Pérez Herrero. Y como bisagra de estas dos escuelas historiográficas tenemos las vertientes cultivadas precisamente en este Instituto de Investigaciones Históricas con los trabajos de
Juana Martínez, de la doctora Lourdes de Ita, de Rebeca Viñuela y de Dulce Pérez. Y bueno, pues en realidad no puedo estar más agradecida con este instituto, con mis compañeros, con todos los autores que formaron parte de este importante libro, que como ya lo digo y lo reitero, para mí fue un honor trabajar de la mano con el doctor Pérez Herrero. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Y pues nada, muchas gracias. Gracias. Muy bien, voy a regresarle el uso de la voz a Cristina Fonseca para que lea un mensaje que preparó el doctor Pedro Pérez Herrero. El doctor Pedro en la actualidad se encuentra en un lugar que es complicado tener conexión vía remota y me envió un mail pidiéndome encarecidamente que leyera unas palabras en su nombre y lo cual voy a leer en este momento. Bueno, dice: agradezco la colaboración de Cristina Fonseca por la coordinación de este importante volumen. Sin su trabajo y paciencia, este libro no habría sido publicado. Es un privilegio haber podido coordinar este libro con Cristina. Gracias, Cristina, por tu trabajo, calidad académica y tu amistad. Agradezco a Manuel Chus por haber hecho posible que este libro se haya publicado en la prestigiosa editorial Silex. Gracias, Manuel, por habernos facilitado la publicación de estos textos. Agradezco a todos los autores que han participado en este volumen con sus prestigiosas contribuciones. Le pido disculpas por el retraso que ha tenido la edición de nuestro libro. Gracias a Lourdes de Ita, Víctor Mínguez, Juana Martínez, Inmaculada Rodríguez, Inmaculada Simón, Antonio Marrero, Rebeca Viñuela, Rodrigo Escribano, Cecilia Mercedes Quevedo, Ailén Suyay, Dulce María Pérez, Aitor Díaz Margot, José Suárez Inclán y Gonzalo Andrés García Fernández. Quiero resaltar la importancia de la aparición de este libro. La historia es un relato que durante el siglo XIX tuvo un formato expositivo que solía vincular el texto escrito con una selección de imágenes, puesto que había que crear una conciencia ciudadana nacionalista de los libros de historia que solían ser acompañadas de imágenes seleccionadas con precisión para que pudieran verse entre comillas, la narración sin tener que leer el texto. De esta manera, la narración histórica llegaba a un público mucho más amplio. Durante el siglo XX, conforme a la historia, se fue profesionalizando. Pretendiendo hacerse más científica, las imágenes fueron perdiendo la potencia de antaño, siendo sustituidas por cuadros y gráficos estadísticos que pretendían probar las tesis defendidas. Durante el siglo XXI, con el impulso, extensión y abarrotamiento de los nuevos medios de comunicación, debería volver a potenciarse la utilización de imágenes. La historia debe de volver a recuperar el compromiso social con la que nació en el siglo XIX con la conformación del Estado-Nación. La historia no puede quedar recluida entre muros de las universidades y ser leída solo por unas cuantas decenas de especialistas. Es necesario investigar en archivos y cuidar la calidad de los textos, pero a la vez hay que comenzar a pensar en los resultados de nuestros trabajos. Hay que pensar que los resultados de nuestros trabajos deben ser conocidos por un público amplio. Debemos comenzar a trabajar en colaboración con otros especialistas expertos en comunicación. Este libro tiene como misión llamar la atención sobre el poder de la imagen y de la historia. Es solo un primer comienzo. Gracias, Cristina, Manuel y todos los autores por haber dado este primer paso. Disculpas por no haber podido estar conectado en este momento. Un abrazo, Pedro. Gracias, Cristina. Bueno, como señalamos en un principio, este libro que ahora estamos presentando forma parte de una muy bonita, muy bella colección que se llama Silex Ultramar. Aquí tengo, por cierto, otro libro de esta misma colección, no porque yo lo coordine, se los muestro, sino porque apareció por aquí. Y como forma parte de esta colección más o menos reciente, o muy reciente, está también con nosotros Manuel Chus, muy conocido de todos nosotros, también prácticamente ya de casa, quien coordina, dirige esta colección Silex Ultramar, y por lo tanto vamos a cederle el uso de la voz para que nos hable de la misma.
Adelante y bienvenido, Manuel. Pues muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes en España. Buenas tardes, buenos días aquí en esta preciosa ciudad moreliana. Muchísimas gracias al Instituto. Voy a tener que decir una vez más. Muchísimas gracias a su director, el doctor Moisés Guzmán. Muchísimas gracias al doctor Marco Antonio Landavazo, coordinador científico de investigación científica también, además, obviamente, de miembro de este instituto. Y muchísimas gracias al doctor Fabián Herrera por los acertados comentarios, creo que justos comentarios, objetivos comentarios además también, acerca de este libro. Y evidentemente también a los coordinadores, tanto a Cristina Fonseca como a Pedro Pérez Herrero, de este libro número 9. Efectivamente, como estaba relatando Cristina, esta colección se pensó antes de la pandemia, pero se gestó en mitad de la pandemia. Recordaba en la presentación de esta colección en Madrid, en junio, en la Fundación Ortega y Gasset, y por otra parte, anterior casa de Pedro Pérez Herrero también, que yo llamé, en este caso un 14 de abril de 2020, a Ramiro Domínguez, que es el editor durante más de 30 años de esta prestigiosa, por otra parte, editorial Silex, que lleva mucho tiempo editando libros de historia universal, de historia de España, de historia europea y también de historia del arte. Nació como una editorial de historia del arte y después ha tenido una vertiente, yo creo que muy fructífera y además magnífica, de historia de la música contemporánea especialmente. Y le comenté que empezábamos a gestionar que creo que podíamos poner en marcha esta colección. Y me comentó, en plena pandemia, y dije, bueno, cualquier momento es más o menos bueno para ponerla en marcha. La pandemia esperemos que pasará. No sabemos qué es la trayectoria finalmente de esta pandemia. Ahora podemos ver yo creo que bastante luz en el túnel. En ese túnel que efectivamente, como estaba planteando Cristina, pues también entró Ramiro Domínguez, y que además uno de sus frutos fue que publicó un libro. Hace muy poco publicó un libro de aquellos recuerdos, como él dice, psicotrópicos en aquel momento en que estaba en la UCI. Pero yo en este caso yo le trasladé a Ramiro dos inquietudes que evidentemente creo que compartimos muchos de los que estamos aquí desde hace tiempo, y con dos perspectivas muy claras de esta colección, que me atrevo a decir evidentemente que es una colección hermana a la colección que dirige el profesor Agustín Sánchez Andrés, una colección magnífica, en este caso por la editorial Marcial Pons, coeditada por el Instituto también, y que se llama Historia Contemporánea de América, ¿no? Historia de América Contemporánea. En esa inquietud había dos cosas que creo que siguen siendo muy motivantes. La primera es a largo plazo, pero hay que empezar en algún momento. Si nosotros preguntamos a nuestros alumnos, a los alumnos de esta universidad, evidentemente estoy hablando de historia, pero también en general de historia, si preguntamos a los alumnos de mi universidad, si preguntamos a los alumnos de Alcalá, de Valencia, de cualquier universidad española, incluso europea, y seguramente de cualquier universidad latinoamericana, seguramente sabrán más sobre la Revolución Francesa que sobre las revoluciones de independencia o las revoluciones de independencia en España. Seguramente sabrán más sobre la revolución industrial en Inglaterra que sobre el mundo hispano, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y digo título respecto a la historia hispana en función de todo un ámbito general, al menos desde el siglo XVI, y que prosigue, no hay ningún tipo de connotación, obviamente, política, ideológica, y menos historiográfica, como bien sabéis.
Y esa concepción de una historia, especialmente a mi forma de ver, con un peso extraordinario de las academias francesas y anglosajonas, tanto inglesa, británica como norteamericana, tiene una explicación, ya tenía una explicación. Pero yo creo que en algún momento hay que empezar a revertirlo. Y se revierte con el conocimiento histórico, con la lectura de ese conocimiento histórico. Y en segundo lugar, que era la motivación, que sigue siendo la motivación de esta colección y de otras, que me consta, escasas cada vez más en la historiografía y en el panorama español. Y habrá que preguntarse por qué. Escasas me refiero de historia de América. Y habrá que preguntarse por qué. La segunda motivación era que esos libros pudieran transitar, que esos libros pudieran navegar ultramarinamente y que fueran más o menos de fácil acceso, no solamente para nosotros, para los colegas, para la academia, en un sentido amplio, sino sobre todo también está pensado para los estudiantes universitarios, para los estudiantes de maestría, para los estudiantes de doctorado. Y esa fue la parte no de contenido, sino la parte del continente, la parte que ahora intenté explicaros de la colección, que viajar. Y viajar evidentemente no en los cada vez más caros boletos de las aerolíneas, iba a decir españolas, pero no de todas, en esos suplementos de las maletas que llevamos nuestros libros, que cada vez cuestan más, no los libros, sino los suplementos de las maletas, sino que viajarán también, en este caso, intelectual y a partir de las redes. Y en ese sentido diseñamos esta colección, en la forma que Silex Ultramar puso evidentemente en ebook a un precio, me parece, como tituló Ramiro, social. Se puede adquirir estos libros al cambio por 120 pesos mexicanos, por 24 soles peruanos. No voy a decir cuántos pesos me vais a permitir argentinos, porque la inflación es tal, seguramente voy a equivocarme hoy con estos. Pero a un precio que cualquier estudiante nuestros, es decir, latinoamericanos, españoles, pudiera acceder a esos libros, pudiera acceder a la última visión historiográfica de nuestras academias, de nuestras instituciones, de nuestras universidades. Y con nuestro me refiero a nuestra América y a nuestra, evidentemente, España, especialmente, y también con Portugal. Y esa es la perspectiva, y con esa perspectiva seguimos trabajando. La otra es que esos libros fueran editados bajo demanda. Y en este caso yo tengo que reconocer que ahí Ramiro Domínguez fue muy valiente, ya se lo he dicho muchas veces, porque además se lanzó a imprimir los libros en España. En España circulan como un libro más, están impresos. Efectivamente, este libro está agotado y el número 1, no es casualidad, ahora me referiré a cuál es el número 1. Pero que fuera impresos bajo demanda, entonces se puede adquirir en Gandhi, en Mundo, en Mercado Libre, en Amazon, en cualquier país latinoamericano. Se está trabajando, evidentemente ahora llegó en primer lugar a México, a Perú, a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, falta la parte centroamericana y falta algunos otros países por ver cómo es esa parte de difusión. Y ahí están. Y la segunda cuestión era intentar que ese precio no fuera desorbitado puesto en América. Creo que se está consiguiendo bastante en este caso. La parte de contenido era muy fácil. Era reunir, pienso que era fácil, era reunir a un comité editorial de prestigio, pero que también trabajara, y a un comité asesor internacional amplio, en donde uno se pudiera reflejada las distintas escuelas historiográficas, intergeneracionalmente también, tanto del americanismo español, y aquí abriría un paréntesis, en una clarísima renovación, tenía que decir, afortunadamente, en los últimos ya 10, 15, 20 años, que está protagonizado y liderado por la Asociación Española de Americanistas. Ese americanismo español, en general, con las nuevas generaciones que he tenido oportunidad de conocer justamente en la pandemia,
me parece que está teniendo una renovación impresionante y que se distancia muchísimo del americanismo posterior a la guerra civil en España. Americanismo. Y evidentemente que tuviera una representación del americanismo europeo y que tuviera una representación de las distintas escuelas historiográficas latinoamericanas. Y ese es el Consejo Asesor Internacional que podéis ver. En segundo, en tercer lugar, la colección Siles Ultramar partía de una gran ventaja, y es que en el ranking que nos tenemos que estar ajustando casi todos o todos de valoración de las publicaciones, pues ya está calificado como el número 7 de más de 100 editoriales españolas e internacionales. Eso quiere decir que ya nos hemos ajustado a la metodología, es el Q1, Q2 o Q3, de momento, hasta que nos inventen nuevas cosas. Y a partir de ahí, Siles creo que ha apadrinado esta colección de Siles Ultramar con mucha ilusión, ¿no? Deciros que obviamente los primeros números salieron en 2021 y fueron números muy encargados en función de los centenarios y los bicentenarios. Hay 5 números dedicados a los bicentenarios de 1821, la independencia de Brasil, en este caso 22, la independencia de Centroamérica, la independencia de Perú, la independencia de México, y un volumen que os ha mostrado Marco, que era en función de las lecturas de las historias nacionales de los años 30, 60, 1800, acerca de esa visión de las independencias. Y concluía con un libro sobre la independencia de Panamá respecto a España, no respecto a Colombia del siglo XX. Logramos sacar 10 volúmenes en 2021 y en estos momentos tenemos 2 en imprenta. Esperemos alcanzar este año otros 5 volúmenes con una masa, en este caso crítica, en un fondo editorial de esta colección de 15 volúmenes en 2 años, con una larga proyección, año 23 y año 24. Mi agradecimiento, evidentemente, a todos los autores y autoras de todos estos volúmenes. Estamos contando ya del orden de 200 historiadores e historiadoras, y vuelvo a repetir, españoles, europeos y latinoamericanos. Y ojalá la colección tenga una larga trayectoria y con ese sentido, y especialmente con un sentido de desnacionalizar la historia española y americana, y un sentido además de integrar, como hicieron, en este caso yo creo que señalamente y maestramente, con mucha maestría, editoriales especialmente mexicanas, también argentinas en los años 60, en donde empezaron a publicar textos que integraban no solamente las historias de cada país, de cada nación, que por eso ya lo hacían en cada estado, sino una visión de América Latina continental, una visión de América Latina también insular, en conexión con el mundo español, con el mundo portugués y evidentemente europeo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues con esta última intervención de Manuel Chus vamos a concluir la presentación de este libro de la colección Siles Ultramar. Como ya lo han dicho mis colegas, se puede encontrar en los establecimientos en línea como Mercado Libre, La Gandhi, etcétera, ¿no? Bajo demanda y el resto de los libros de la colección Siles Ultramar, que de verdad muy recomendable. Muy buena colección, de muy buena factura, con un diseño excelente y desde luego con colaboraciones muy buenas de un grupo de investigadores, historiadores, pues de ambos lados del Atlántico. Manuel decía ya cerca de 200 o más de 200 colaboradores, porque muchos son libros, casi todos son libros colectivos, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradecemos a ustedes su presencia, su paciencia, a nuestros compañeros, colegas, amigos que están conectados, también les agradecemos el esfuerzo, y desde luego a mis colegas que están aquí en la mesa. Pues muchas gracias y buenas tardes.